Muy bien, muchachos, vamos a iniciar. Gracias por la espera. Bienvenidos a esta sesión. Vamos a revisar en esta sesión un par de ejercicios adicionales a los que ya revisaron ustedes en el material y el tema del día de hoy, que es el de inducción electromagnética. En los videos que pusimos a su disposición. Y entonces, pues la sesión que vamos a tener ahorita es para resolver alguna duda al respecto y para hacer un par de ejercicios adicionales. Antes de pasar a esos ejercicios, ¿alguna duda, pregunta o comentario acerca de los videos que vieron para el tema? No hay comentarios, gracias Jorge. ¿No hay más comentarios, muchachos? No, profe. Ok, gracias Aguilar. Bien, entonces vamos a pasar a hacer los ejercicios complementarios. Voy a aprovechar ahí para hacer un repaso muy rápido de esa información que ustedes ya vieron a través de los videos que estaban grabados previamente y para darle entrada a la resolución de estos ejercicios. Entonces voy a compartir la presentación. La presentación, si la encuentro, acá está. Para que nos introduzcamos a este tema y veamos la solución de estos ejercicios. Entonces, el tema de hoy es el tema de inducción electromagnética. Es un tema muy importante porque es complementario al tema anterior, que era el tema del momento magnético, que referíamos que era el principio motor, el principio sobre el que se basa el funcionamiento de todos los motores eléctricos, desde luego. Entonces, de ahí su importancia, y en este caso la importancia de este tema, que es la inducción electromagnética, es que es precisamente esta inducción electromagnética es algo que se llama el efecto generador, es decir, esta inducción electromagnética, este fenómeno de inducción electromagnética se utiliza precisamente para poder generar energía eléctrica a partir de la interacción de campos magnéticos. Entonces, aquí tenemos en la imagen, en la animación que está aquí presentada, un campo magnético que puede ser producido por un imán que está ahí dentro dibujado y que al moverse en las cercanías de una espira o de un conductor en el cual un conductor cerrado, entonces ocasiona, en este caso está cerrado a través de esta lamparita, ocasiona que cuando se mueve este imán se induzca una tensión, una fuerza electromotriz en esta espira, y entonces esta lamparita puede encender, puede prenderse. Ese efecto también puede lograrse por medio de una bobina, o sea, o de un electroimán que está aquí simbolizado. Aquí están las dos cosas simbolizadas. Pero bueno, lo interesante de este efecto es que esto es lo que se utiliza precisamente para generar energía eléctrica a partir de la interacción de dos campos magnéticos, o más bien del movimiento de un campo magnético en conductores eléctricos. Aquí tenemos otro ejemplo. En la figura de la derecha tenemos dos imanes entre los cuales está establecido un campo magnético, y si nosotros podemos mover este conductor simbolizado por este color rojo, esta línea roja, lo podemos mover de tal manera que atraviese o que corte las líneas de campo magnético de ese imán, de ese par de imanes que están ahí. Entonces podremos observar, si cerramos el circuito mediante este galvanómetro, podremos observar que se induce un voltaje, una diferencia de potencial que genera una corriente circulante en este conductor.
Y este mismo principio, muchachos, de la inducción magnética se utiliza en esto que está simbolizado acá, que es una imagen que ya vimos para realizar el circuito magnético, pero que es el principio básico de funcionamiento de los transformadores eléctricos. Es decir, el transformador eléctrico también se basa en este principio del efecto generador. Entonces, de ahí su importancia. Vamos a pasar al resto de las diapositivas que ustedes ya lo vieron, que ustedes ya las vieron en los videos. Bueno, vamos a dejar que responda esta cosa porque está medio lenta. No está. Bien, entonces aquí tenemos un esquema de un generador y cómo es que se aprovecha el campo magnético y el movimiento de un conductor en ese campo magnético para generar precisamente una energía eléctrica, que es precisamente esta inducción electromagnética. Nos habla la lámina que es el inverso del efecto motor y que podemos producir energía eléctrica, producir energía eléctrica a partir de movimiento mecánico. Aquí está la imagen de abajo, ahí tenemos bien simbolizado el movimiento mecánico de esta espira que se hace a través de esta manivela, y esta espira está colocada dentro de un campo magnético. Entonces, cuando nosotros movemos esta espira dentro de este campo magnético y cerramos ese circuito a través de esta lamparita, vamos a ver que esta lamparita va a estar encendiendo a medida que estamos girando esa espira. Y eso es precisamente el efecto de inducción magnética. Eso está igualmente explicado en esos videos con un poquito más de calma. Pero bueno, aquí les voy a pedir que lo revisen. Y si no los han revisado, que lo revisen. Y si los revisaron, que los vuelvan a revisar. Porque aquí vemos que existen dos maneras de producir esta inducción electromagnética. La primera de ellas es variando el flujo al que está sujeto un conductor eléctrico, por ejemplo, y de esa manera podemos inducir una corriente eléctrica en él. La otra manera, bueno, este es variando el flujo debido a variar la corriente, ¿no? Se puede variar ese flujo mediante la variación de la corriente. Esa es una forma de variar ese flujo, si es que se produce eléctricamente. La otra es, si hay un campo fijo, pues puede ser con un movimiento relativo entre el campo y el conductor. Entonces es otra manera de producir esta inducción electromagnética. Con un movimiento relativo, es decir, que el conductor o el imán se esté moviendo en relación al conductor. Siempre que haya un movimiento relativo entre estas dos cosas, pues vamos a lograr una inducción magnética, una inducción electromagnética, es decir, una generación de energía eléctrica que se puede aprovechar para fines prácticos. Y entonces, después se realizó el ejercicio, el primer ejercicio para determinar esta inducción electromagnética, y veíamos que esta inducción electromagnética se realiza a partir de esta ecuación que es la ley de Lenz, la ley de Faraday, complementada con la ley de Lenz, y que es la que nos sirve para calcular una fuerza electromotriz inducida, es decir, una inducción electromagnética, mediante la variación del flujo con respecto al tiempo. Entonces, si calculamos la variación del flujo con respecto al tiempo, entonces podemos calcular la fuerza electromotriz inducida en un conductor que está expuesto a un campo magnético variable. Y el signo negativo proviene precisamente de la ley de Lenz, que nos dice que la corriente inducida en un circuito se opone, que aparece en ese circuito, se opone a la causa que lo producen. Por eso de ahí el signo negativo. Entonces, finalmente, de esta manera podemos calcular
una fuerza electromotriz inducida si podemos calcular la variación del flujo que experimente ese conductor y la variación del tiempo, es decir, en qué tiempo ocurre esa variación del flujo. Ese es el principio para calcular de esta primera forma, la inducción electromagnética. Se hizo este ejemplo en el que había un conductor, perdón, un imán con un campo magnético. El campo magnético de este imán, pues es más bien, no es variable, sino que es fijo, pero por el movimiento relativo de la espira o de la bobina en su caso, con respecto a este imán, pues vamos a ver que vamos a encontrar regiones con diferente intensidad de campo magnético, y entonces si se mueve esta bobina de una posición a otra en un cierto tiempo, pues va a detectar una variación de la cantidad de campo magnético, del flujo magnético, y entonces eso va a ocasionar una inducción electromagnética en la espiral, la aparición de una fuerza electromotriz en esa espira o bobina. Y entonces este es el principio de la inducción electromagnética a partir de la variación del flujo magnético con respecto al tiempo. Y la otra forma de inducir o de lograr esta inducción electromagnética es mover un conductor a través de un campo magnético uniforme, que es la segunda parte de los videos que se vieron ahí. Y entonces podemos tener fuerza electromotriz de movimiento, es decir, que se produce debido al movimiento relativo entre el conductor y un campo magnético fijo constante. Entonces aquí veíamos que tenemos estas ecuaciones que están apareciendo aquí, las que podemos utilizar para determinar la energía, perdón, la fuerza electromotriz inducida en un conductor o en una bobina. Por ejemplo, si es en un conductor, pues esa fuerza electromotriz inducida dependerá de la intensidad del campo magnético en el que esté colocado ese conductor, es decir, qué tan intenso sea este campo magnético representado por estas crucecitas. Además, la longitud del conductor que esté expuesta a ese campo magnético, pero solamente la longitud que esté de alguna manera cortando las líneas de fuerza magnética, no las que estén paralelas, sino la que esté cortando. Solamente en este caso, las de este costado L de la espira son las que están de alguna manera interactuando con el campo magnético. Las otras están paralelas al campo magnético, entonces esas no tienen inducción. Solamente esta parte del costado de la espira, y entonces esa fuerza electromotriz inducida dependerá de la intensidad de ese campo magnético, de qué tan largo es ese conductor que está interactuando en ese campo magnético, y además de qué tan rápido se mueva ese conductor con respecto al campo, es decir, de la velocidad con que esta espira se mueva con respecto a ese campo. Entonces, de esta manera podemos determinar esta fuerza electromotriz inducida. Y eso es para cuando el campo es perpendicular al conductor, pero si no existiera perpendicularidad, si estuvieran inclinados, una cierta inclinación del campo y el conductor, entonces hay que agregar el término del seno de teta, que es el que nos va a aplicar para que podamos calcular esta inducción, porque este seno de teta o este ángulo teta es más bien el ángulo de inclinación del campo con respecto al conductor. Y entonces eso afecta de alguna manera la tensión inducida. Generalmente afecta para reducirlo. Vamos a obtener la máxima tensión inducida, la máxima fuerza electromotriz inducida cuando haya perpendicularidad. Y si lo queremos hacer esto mismo para una bobina, pues lo único que tenemos que agregar es el término N, que es el número de espiras de esa bobina, y la ecuación prácticamente es la misma, solamente con este término N, que es número de espiras de la bobina, y de esa manera podemos determinar la fuerza electromotriz debido al movimiento de un conductor dentro de un campo magnético con una cierta velocidad. Y así podremos, entonces son las dos maneras de determinar
esta inducción electromagnética, ya sea por variación de flujo con respecto al tiempo o por movimiento relativo de entre el conductor y un campo magnético a una cierta velocidad. Entonces, muchachos, hasta ahí, ¿alguna duda, alguna pregunta, comentario? Muchachos. No, ninguna. No. Bien, gracias. Entonces, este fue un breve resumen. Vamos entonces a revisar dos ejercicios. Son muy simples. Generalmente estos ejercicios de inducción son simples, en donde vamos a determinar la fuerza electromotriz o vamos a determinar lo que nos pidan en relación a la inducción electromagnética. Entonces, en este primer ejemplo me dice que se calcula el tiempo necesario para efectuar una variación de 6 por 10 a la menos 4 Webers en un flujo magnético, pero en el flujo magnético, al desplazarse una bobina de 500 vueltas, vamos a variar 500 vueltas entre los polos de un imán en forma de herradura y que genera una FEN media inducida de 20 volts. Aquí hay un detalle, aquí falta un signo negativo que se me fue ahí. Debe ser una FEN inducida de menos 20 volts. Entonces, me pide calcular el tiempo necesario para efectuar una variación de flujo. Lo que me está dando aquí es precisamente la variación del flujo, es decir, una delta phi. Recordemos que el flujo lo representamos con la letra griega phi. Entonces, esta es la variación del flujo. Y lo que nos pide es calcular el tiempo o la variación del tiempo para que se pueda variar el flujo en esta cantidad. Ya está. Entonces, necesitamos podríamos sucumbir nuevamente a la tentación de tratar de resolver esto directamente metiendo los datos a la fórmula, pero yo siempre recomiendo, muchachos, vamos a tratar de poner en claro qué es lo que me dan y qué es lo que me piden por medio de un esquema. Entonces, voy a dibujar ese imán en forma de herradura con sus polos norte y sur. Y voy a representar sus líneas de campo magnético, sus líneas de fuerza magnética aquí, para visualizar que hay aquí un campo magnético establecido entre estos dos polos. En esta parte centrada estarán así, y a medida que otras partes del imán queramos visualizar sus líneas de campo magnético, pues tendrán más o menos esta disposición. Y ya está. Y me dice que es una bobina de 500 vueltas, entonces pues puedo representar aquí en algún punto, si esquemáticamente puedo dibujar una bobina que tiene muchas vueltas, tantas como 500. Entonces aquí el número de espiras de esta bobina es de 500 espiras. Y me dice que hay una variación de flujo. ¿Para qué hay una variación de flujo? Bueno, si esta bobina está aquí detenida, no va a detectar ninguna variación de flujo. Para que detecte una variación de flujo, pues tendrá que moverse a una parte donde a lo mejor esté más concentrado el flujo. Entonces, la presunción, o lo que se presume, es que esta bobina cambia de posición y se coloca en una posición donde hay un flujo mayor, o hay un flujo mayor de tal manera que de esta posición a esta posición hay una variación del flujo. Es decir, hay una cantidad de flujo diferente en las dos posiciones, y desde luego para que esta bobina pueda detectar esta variación de flujo, pues debe de transcurrir un cierto tiempo. Es decir, no transcurre un cierto tiempo en que la bobina esté en esta posición a el momento en que la bobina está en esta otra posición. Entonces, eso es lo que quiere decir este esquema, y
Lo último que me dice esto, bueno, todavía no pongo este dato del flujo, me dice que esta variación del flujo es exactamente igual a 6 por 10 a la menos 4 Webers. Y vueltas, ya, lo que me pide es calcular tiempo. Y entonces lo que me dice otro dato que me da es que la fuerza electromotriz inducida es de menos 20 volts. Entonces esa fuerza electromotriz inducida aparecerá en los bornes de esta bobina. Aquí estará esa fuerza electromotriz inducida igual a menos 20 volts. Y entonces la incógnita de este problema es determinar cuánto vale esta variación del tiempo o cuánto vale este tiempo que tarda en moverse esta bobina, de tal manera que detecte un cambio de flujo de este tamaño. Muchachos, entonces, ¿cuál será la expresión matemática que podemos utilizar para calcular esta fuerza electromotriz? ¿A qué será igual esta fuerza electromotriz de las expresiones que ya se vieron antes? ¿Alguien que se acuerde, que me diga? Menos n por la variación del flujo entre la variación del tiempo. Ok, muy bien, gracias, Montserrat. Menos n, que es el número de espiras, por la variación del flujo. Recordemos que la variación siempre la vamos a representar con un triángulo, una letra delta, la variación del flujo con respecto a la variación del tiempo. Y el signo negativo corresponde a la ley de Lenz, que dice que se opone a la causa que lo produce esta fuerza electromotriz inducida. Y entonces necesito despejar esta variación del tiempo para encontrar el tiempo que me piden. ¿Cómo me queda la ecuación despejada el tiempo? ¿A qué es igual esta variación del tiempo? Ayúdenme con el despeje, muchachos. ¿A qué es igual? ¿Alguna sugerencia? ¿Cómo queda esta ecuación despejada? Tengo una idea, pero no, bueno, más bien no estoy bien, creo. Sería la variación de B entre n por... Sí, parece una B, pero es una phi. Esta es la letra phi, que es flujo. por pi, Ajá. por el número de vueltas. Y como estaba dividiendo, pues se supone que debe pasar multiplicando, ¿no? Los volts. Vamos a checarle. Yo necesito despejar este delta T. Lo primero que voy a hacer es la del denominador y lo voy a pasar acá. Entonces va a quedar acá de este lado multiplicando a la fuerza electromotriz. Y entonces, ya que esté acá multiplicando la fuerza electromotriz, lo que me estorba es la fuerza electromotriz para dejar solo a la variación del tiempo. Entonces la voy a pasar para acá. Como acá estaba multiplicando, pues voy a pasar acá dividiendo. Y entonces básicamente el despeje me queda una ecuación de la misma manera, solamente con intercambia en lugar esta variación del tiempo y la fuerza electromotriz. Entonces me queda que es menos n por la variación del flujo entre la fuerza electromotriz inducida. Ya está despejada. Bien, entonces pues ya conozco el número de espiras, sí, acá está el valor. Conozco la variación del flujo, también acá está el valor. Y conozco la fuerza electromotriz inducida, acá está el valor. Entonces, lo único que me resta es determinar, sustituir esos valores en esta ecuación para poder determinar esta variación del tiempo. Y entonces, sustituyendo estos datos, menos 500 espiras, que son las que tiene esta bobina, multiplicados por la variación del flujo, que nos dice aquí que es de 6 por 10 a la menos 4 Webers.
dividido entre la fuerza electromotriz inducida, que son menos 20 volts, y entonces ya está. Vamos a ver que esta variación del tiempo es, si me ayudan con sus calculadoras, muchachos, ¿cuánto es 500 por 6 entre 20? 500 por 6 son 3000 entre 20, 150. La división quedaría como menos 3 por 10 a la menos 5. A ver, no, No, queda 0.015. ajá, 500 por 6 me da 3000 entre 20 me da 150. Y luego por 10 a la menos 4. Y efectivamente, como dijeron, si yo quito este 10 a la menos 4, tengo que correr mi punto 4 lugares hacia la izquierda y me queda 0.015. ¿Qué, muchachos? ¿Volts? Segundos. Calculando Segundos. tiempo. Ah, no, perdón. Son segundos. Aquí, para hacer ese análisis dimensional, vemos que acá tenemos Webers. Acá, desde acá de esta fórmula, desde esta fórmula, la fuerza electromotriz es variación de flujo, que son Webers. Webers por segundo. Eso también son volts. Entonces aquí, como tenemos volts, podemos sustituirlo por Webers por segundo, y de ahí podemos ver que el resultado van a ser segundos, aunque pues era lógico porque estábamos calculando tiempo, pero de ahí salen las unidades. Entonces, esta variación del tiempo, que es el tiempo final menos el tiempo inicial, es igual a 0.015 segundos. Y como el tiempo inicial suponemos que es el donde estamos empezando a medir, pues esto se hace 0, y entonces nada más me queda simplemente que el tiempo es 0.015 segundos. Esto sería equivalente a 15 milisegundos, es decir, se requiere un tiempo muy pequeño para que cambie este flujo y se induzcan ahí menos 20 volts en esta espira, en esta bobina con 500 espiras. Muchachos, bueno, así de fácil, así de sencillo se resuelve este problema. ¿Alguna duda, alguna pregunta, algún comentario? No, ninguna. ¿No? Vale. Pues si no hay comentarios, vamos al segundo ejercicio, que también es muy sencillo. En este caso me habla el ejercicio de que me pide calcular la velocidad con que se mueve un alambre de 15 centímetros, dice perpendicularmente, ese es dato importante. Aquí primero 15 centímetros y perpendicularmente también es un dato importante, a un campo cuya inducción magnética es de 0.35 teslas, al producirse una fuerza electromotriz media de 0.5 volts. Entonces, aquí estamos hablando de un conductor que se mueve perpendicularmente. Entonces, estamos hablando de fuerza electromotriz inducida por movimiento. Y entonces necesitamos representar eso para ver cómo vamos a resolver esto. Y entonces aquí lo que tenemos es la representación del campo magnético, y vamos a dibujar sobre esta representación, vamos a dibujar el conductor para esquematizar este problema. Entonces, en este campo magnético hay un conductor que es perpendicular a este campo magnético, y me dice que es de 15 centímetros. Entonces, la parte que está interactuando con este campo magnético es solamente, pues aquí donde está el campo, y en esta parte donde está el campo hay solamente 15 centímetros, que es lo que interactúa con este campo magnético. Y este alambre se mueve, o sea, tiene una cierta velocidad. Por simpleza, voy a considerar que esa velocidad está en esta dirección,
voy a indicar esta velocidad, que son vectores desde luego, y eso es lo que me están preguntando. Entonces lo que tengo que calcular la velocidad con que se mueve este alambre de 15 centímetros de largo que está interactuando con este campo magnético y que está perpendicular. Entonces por eso lo dibujé así verticalmente, para que esté exactamente perpendicular a las líneas de campo magnético. Y entonces me dice que este campo magnético tiene una magnitud de 0.35 teslas, y además que se produce una fuerza electromotriz inducida de 0.5 volts, es decir, aquí en los extremos de esta espira, si nosotros las cerráramos o midiéramos con un voltímetro, veríamos que aquí tendremos 0.5 volts apareciendo cuando este conductor se mueva a esa velocidad dentro de ese campo magnético de esa intensidad. Y entonces se inducirá esos 0.5 volts. Y ahora sí, muchachos, entonces, ¿cómo puedo calcular esta fuerza electromotriz inducida, en este caso, de un conductor que se mueve dentro de un campo magnético a una cierta velocidad? ¿A qué será igual? ¿Cómo está la ecuación? ¿Se acuerdan, muchachos? Menos B por I por V. O bueno, la velocidad. Ajá, menos B, que es menos en la intensidad de campo magnético, pero no es I, es una L minúscula, manuscrita más que minúscula, bueno, las dos cosas, que es la longitud del conductor, que es esta longitud que está en contacto con el campo magnético, por la velocidad con que se mueve en ese campo magnético, pero además, suponiendo de manera general que no sabemos cuál es el ángulo que forma con el campo magnético, tenemos que agregar el término del coseno del ángulo que forma con el campo magnético. Y de esa manera podemos calcular esta inducción electromagnética. Entonces, muchachos, aquí necesitamos despejar la velocidad, porque eso es lo que nos pide el problema. Si despejamos la velocidad, ¿a qué va a ser igual? ¿Cómo me queda este despeje? Sin miedo, muchachos, díganme. Sobre menos B por L por el coseno del ángulo. Ajá. Me queda esta fuerza electromotriz arriba sobre todo lo demás, como nos dijo aquí Joaquín, efectivamente menos B por L por el coseno del ángulo. Y entonces ya está. Sustituimos los datos que tenemos aquí, tenemos que son 0.5 volts, los que están, la fuerza electromotriz que se está induciendo aquí, 0.5 volts, dividido en la inducción magnética, que son 0.35 teslas, por la longitud del conductor que está en este campo magnético, que son solamente estos 15 centímetros. El conductor puede ser más largo, pero solamente 15 centímetros de este conductor están interactuando con este campo magnético. Muchachos, ¿cuánto es esto expresado en metros? 0.15. 0.15 pudieran ser, o 15 por 10 a la menos 2. En este caso podemos poner sin problema 0.15 metros. Ya está. Y el coseno del ángulo que forman el flujo magnético y el conductor. ¿Cuánto vale ese ángulo si aquí dice que está perpendicular o se mueve perpendicularmente? ¿Cuánto vale ese ángulo cuando hay perpendicularidad, muchachos? 90 grados. 90 grados. ¿Y el coseno de 90 grados? 0. ¿No es cierto? Chécale. Sí, Coseno de 90. el coseno de Sí vale 0. es Perdón, es que sí, está bien, vale 0. Perdón, el que se equivocó fui yo. Porque no utilizamos el coseno, utilizamos el seno. ¿No les digo? No me dejen morir solo, ayúdenme. Si me equivoco, díganme. Recuerden que es el seno lo que utilizamos aquí. En la ecuación lo que hay es el seno. Por eso se hizo 0.
Bien, entonces el seno de 90 se hace en la unidad, ese sí. Entonces vamos a calcular esta velocidad multiplicando 5 volts, 0.5 volts dividiendo entre, ¿cuánto es, muchachos? 0.35 por 0.15. Apóyenme con sus calculadoras. 0.0525. 0.0525. Sí, Ok, por la unidad va a dar lo mismo. Y entonces, ¿cuánto queda? 0.5 entre 0.0525. 9.52. 9 punto. Ajá, 9.523, pues. 523, ok. Gracias. Y entonces habría que hacer ya se nos va a acabar el tiempo, muchachos. Nos vamos a la pausa de 2 minutos y nos regresamos para terminar solamente este ejercicio y ver si hay alguna duda adicional, muchachos, para no terminarlo así a las carreras. Ahorita hacemos el análisis dimensional de esta ecuación. Se va a acabar la sesión. Nos reconectamos, por favor, muchachos, en 2 minutos y terminamos este ejercicio ya para terminar la sesión, por favor, y dar algunas indicaciones más. Los espero, muchachos, en 2 minutos. Solamente 2 minutos para terminar.